Llegó el momento de hablar de salud y por ello saludo en el estudio a mi compañera experta en el tema, nuestra periodista Mar Romero. Mar, ¿qué tal? Buenos días. Mar, volvemos a la situación de Israel y los territorios palestinos para contar cómo el conflicto está destruyendo personal y la infraestructura sanitaria. Sí, Andrés, lamentablemente venimos hoy con información que es muy desalentadora, ¿no? Recordamos que en el marco del derecho humanitario internacional respecto a la salud, todo ataque a la infraestructura, a las unidades, a los medios de transporte sanitarios deben estar protegidos bajo cualquier circunstancia e infringir eso se considera un crimen de guerra. Revisando la frase, ¿no? Hay una parte que es la parte de intencionalmente, dicen que el ataque no puede ser intencionado, ¿no? Que cuando sea intencionado es un crimen de guerra y que siempre y cuando no sean objetivos militares, pues también en ese caso sería considerado un crimen de guerra. Y lamentablemente quizás esas son las partes en las que muchas veces no se argumenta o se esconden estos ataques diciendo que no han sido intencionados contra infraestructura sanitaria o diciendo que han sido objetivos militares. Tenemos un ejemplo en la historia relativamente reciente, por ejemplo en la guerra de Ucrania con el hospital de Mariupol, ¿no? Rusia justificaba que había pues personas del batallón Azov y que por eso estaban atacando ese hospital de Mariupol. Eso todavía está por esclarecer, por supuesto, y seguramente casos parecidos veremos en los ataques de Israel, sobre todo sobre la Franja de Gaza, que es la que más está tomando pues golpes en la infraestructura sanitaria y en el personal. Ahora repasaremos las cifras, ¿no? Es lamentable decir eso, ¿no? Que realmente desde que empezó, desde los primeros días del ataque de Hamás y la respuesta posterior de Israel, el derecho a la salud y esta protección a personal sanitario, infraestructura, se está viendo violada desde los primeros días. Y es que se han registrado decenas de ataques sobre la salud, especialmente en Gaza, Mar. Sí, como decíamos, vamos a repasar las cifras de la OMS y después de otras organizaciones que hemos recopilado, de organismos humanitarios. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 51 ataques a la salud en territorios palestinos desde el sábado pasado. Israel no forma parte del sistema de monitoreo de la Organización Mundial de la Salud, por eso no los cuenta, pero por ejemplo sabemos que hubo un misil de Hamás que tocó un hospital en Ashkelon, por suerte sin víctimas mortales. Los trabajadores que han perdido la vida, en los trabajadores del ámbito de salud que han perdido la vida, la Organización Mundial de la Salud cuenta 11 trabajadores palestinos, la Cruz Roja Internacional cuenta a 5 de sus trabajadores que han perdido la vida, 4 en Gaza, 1 en Israel mientras estaba atendiendo los heridos el sábado, el día del ataque de Hamás. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados en Palestina, que ya cuenta con más de una decena de sus trabajadores fallecidos en general, registra y cuenta que uno de ellos es médico. Esto, recordemos, es especialmente lamentable porque con la vida de un médico que se pierden con ella muchas de esas vidas que podría estar salvando en casos y en contextos de conflicto como este. Exactamente, María. Es que hay varias iniciativas. Por ejemplo, en Israel hay planes para mover bajo tierra algunos hospitales. Sí, en la ciudad de Haifa, por ejemplo, que está cercana a la frontera con Líbano, que sabemos que la tensión está escalando allí también y que han habido algunos ataques, ¿no? Se está preparando el hospital subterráneo más grande del mundo. Cuenta con 2.000 camas, tiene la capacidad de trasladar a todo el mundo bajo tierra en 8 horas. Estas son imágenes de este hospital israelí. Tiene depósitos de oxígeno, tiene combustibles y comida y podría llegar a albergar a 8.000 personas y ser autosuficiente durante al menos 3 días. Es un hospital que se creó, todas estas instalaciones bajo tierra se crearon en 2006, en un momento en el que precisamente estas instalaciones sufrieron varios ataques por cohete que cayeron alrededor del hospital y pues por supuesto hay muchos de los médicos, no tenemos el tiempo de traer todos los testimonios que se han recogido, pero hay muchos de los médicos que hablan, ¿no?, de los recuerdos de esos momentos de angustia y de esta anticipación también de la posible escalada de violencia que en el norte de Israel y con la frontera del Líbano también les podría estar llegando. Vamos a Gaza también. La situación ahí es bastante más tensa. Recordemos que es un territorio bajo bloqueo y un bloqueo que se ha intensificado también en los últimos días como parte de la respuesta de Israel. Traemos el testimonio de Médicos Sin Fronteras que asegura que los hospitales del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza se están quedando sin anestésicos, sin analgésicos, que por supuesto son clave
graves para tratar heridos y para tratar todas las condiciones que en un momento de conflicto se puedan dar. También explican que Médicos Sin Fronteras tiene que dar sus reservas de emergencia a los hospitales palestinos de la Franja de Gaza y que en su propia unidad ya han usado las existencias que deberían haber durado 3 semanas en 3 días. Recordemos que hacer llegar suministros médicos a la Franja de Gaza es especialmente difícil a raíz también del bloqueo y que ahora mismo la franja se encuentra sin electricidad, sin agua, también con todas las dificultades que eso supone, la tensión, el desborde que puede suponer para los trabajadores de la salud en ese momento que están trabajando bajo las bombas. Mari, de otro lado sabemos que Human Rights Watch ha documentado al menos un ataque sobre Gaza con fósforo blanco. Sí, vamos a terminar con esto. Es especialmente importante que lo mencionemos dentro de este marco que estamos hablando del derecho internacional humanitario y de la salud, ¿no? Human Rights Watch asegura que pueden haber corroborado un ataque con este medio, aunque el gobierno de Israel todavía no lo ha confirmado. El fósforo blanco es una sustancia química que se difunde, digamos, a raíz de bombas, cohetes o explosivos y que se enciende cuando entra en contacto con el oxígeno atmosférico, con el mismo aire. No se considera una arma química, se considera más bien una arma pues relacionada con eso, con los incendios, con el fuego, con la ignición, y se usa habitualmente para hacer humo que tape el movimiento de las tropas en un conflicto armado y poder así despistar al enemigo, pero sí se considera una violación del derecho internacional humanitario cuando se hace sobre una población urbana densamente poblada, como sabemos que es el caso de Gaza. ¿Qué pasa cuando el fósforo blanco interactúa con las personas? ¿Qué es lo que se teme que pueda haber sucedido en estos ataques sobre la Franja de Gaza? Pues provoca básicamente quemaduras graves que pueden llegar hasta el hueso, ¿no? También si quedan trozos encendidos, por ejemplo, que no han llegado, a encenderse dentro de la piel y no se sacan, cuando vuelvan a entrar en contacto con el oxígeno, por ejemplo, durante el proceso quirúrgico de sacarlos, pueden volver a encenderse. Por lo tanto, realmente estamos hablando de quemaduras, heridas verdaderamente graves y que van a ser propensas a la infección, especialmente si no tienen los tratamientos adecuados. También puede llegar a provocar fallo orgánico si entra en el torrente sanguíneo y un daño profundo en los músculos que provoquen problemas de movilidad. Por lo tanto, bueno, como vemos, un panorama muy desalentador. Mar, muchas gracias por esta información. Nos vemos entonces la próxima semana con más noticias de la salud. Ojalá con mejores noticias. Ojalá con mejores noticias, así es.